¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En este momento vamos a iniciar una entrevista exclusiva con los medios públicos, con Leonardo Orlando, director general del Servicio de Rentas Internas. Como lo hemos dicho, una entrevista exclusiva donde vamos a abordar diferentes temas. Vamos a estar acompañados de representantes del Telégrafo, como es Erika Astudillo, Giovanna Tassi por la Radio Pública y de Verónica Rivadeneira por la agencia Andes. Muchísimas gracias, director, por estar con nosotros en este espacio. Conozco que se está avanzando en este Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Quisiera saber si realmente está avanzando, y le pregunto esto porque tengo entendido que el sector empresarial está muy firme en que se elimine este anticipo del impuesto a la renta. Mi pregunta va a ser muy directa: ¿se va a eliminar o no? Bienvenido. Muy buenas noches, Mariuxi, a Giovanna, a Verónica, por la participación en este importante espacio que se nos permite dar información de carácter tributario de los temas de interés del Servicio de Renta Interna a la ciudadanía. Uno de los temas de actualidad en que está participando el Servicio de Rentas Internas conjuntamente con otros ministerios es el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que, como todos conocemos, tenemos un plazo de 90 días para emitir un primer informe con propuestas de recomendaciones, de reformas que fueran del caso respecto de aspectos productivos y del sistema ¿Sería tributario. el viernes ese plazo? Estamos cerrando el viernes las mesas. La mesa que está activa todavía es la mesa de tributación. Esperamos hasta el viernes cerrar los temas tributarios y ese mismo día o el día lunes será entregado a través de la Secretaría General de la Presidencia el informe con el conjunto de recomendaciones y propuestas en lo productivo y en lo tributario. Se han definido 5 ejes temáticos. Uno de los ejes temáticos es el de tributación y particularmente una de las medidas que se ha planteado por los representantes del sector privado dentro de las mesas sectoriales y del comité ejecutivo, que son 6 representantes del sector privado, ha sido en su primera instancia la eliminación. Ya no se está planteando la eliminación, sino más bien una revisión en la fórmula de cálculo, en su impacto y la posibilidad de desaparecer la figura que se denomina impuesto mínimo, es decir, el exceso de este anticipo versus el impuesto a la renta declarado por el contribuyente. Se elimina entonces la posibilidad, y en esto quiero ser muy clara porque he dicho de que han estado muy firmes el sector empresarial en buscar esta eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Entonces usted en este momento nos está eliminando la posibilidad total de que sea eliminado. Bueno, el planteamiento, hemos avanzado bastante y el planteamiento ya se ha concretado en una revisión en la fórmula. De manera, han quedado prácticamente 2 posturas, 2 posibilidades para los representantes del sector privado. Una revisión en el impacto, una reducción de los componentes, es decir, del peso de cada uno de los componentes. Como ustedes recordarán, el anticipo se calcula a través de la suma de 4 variables: los activos, el patrimonio, los ingresos y los costos y gastos, y cada una de esas variables tiene un peso. 0.4% en el caso de los ingresos, 0.4% en el caso de los activos y 0.2% para el caso de patrimonio y de costos y gastos. Entonces, uno de los planteamientos es revisar el peso de esos componentes o el efecto final en la fórmula de cálculo. Ese es un planteamiento. Y el segundo planteamiento es que el concepto de impuesto mínimo, es decir, ese exceso del anticipo versus el impuesto a la renta que le corresponde pagar a cada persona natural o persona jurídica, ya una vez que hace su declaración final del impuesto, sea posible devolverlo, o que sea posible exonerarlo. Esos son básicamente los 2 planteamientos que han quedado. Creo que ha habido una comprensión. Primero, el anticipo es una figura existente en el sistema tributario desde el año 71. Genera un flujo de ingresos en los meses de julio y septiembre. También se ha planteado la posibilidad de incorporar, y eso nosotros estaríamos de acuerdo, nosotros también planteamos la posibilidad de, para no afectar la liquidez en 2 meses, julio y septiembre, hacer una tercera cuota, y la posibilidad que dentro del periodo de julio a diciembre, antes de que termine el año fiscal, pueda pagarse con más flexibilidad, es decir, en vez de 2 cuotas, en los casos que el contribuyente no tenga la posibilidad de pagarlo de contado, pueda pagarlo sin intereses dentro de esos 6 meses que quedan del año, de julio a diciembre. Eso también ayuda al flujo, aliviana un poco la carga de la necesidad de recursos, disminuye el peso de cada una de las cuotas, y en eso estamos prestos, ¿no?, a buscar potenciales soluciones. Esperemos que eso ha sido acogido favorablemente por el sector privado. Eso nos restaría
flujos al fisco, pero lo haría recibir de manera diferida dentro de un periodo corto de tiempo, y que creemos que en ese periodo corto de tiempo se podría eliminar la posibilidad que hoy tienen, hoy desde el primer mes en que se atrasa una cuota, se generan ya intereses. Lo que pasa es que para las empresas, director, es muy difícil a veces poder entregar este anticipo del impuesto a la renta a mediados de año cuando todavía no saben ni siquiera a fin de mes con cuánto van a contar. Entonces, el tema iría un poco en cuanto al flujo de la empresa. ¿No sería un poco más justo, más bien también ajustar esas sanciones para los evasores y que realmente tal vez se puede elevar el impuesto a la renta y que paguen los que más están generando ganancias? Bueno, nosotros en combate a la evasión hemos tenido un planteamiento muy claro en el comité y hemos tenido respaldo, compromiso por parte de los representantes del sector privado, obviamente también del sector público, de fortalecer la transparencia fiscal. Y eso ha sido planteado y ha sido bien acogido. Le hemos expresado las prácticas abusivas de utilización de facturas falsas de empresas fantasmas, de la utilización abusiva de paraísos fiscales, y hemos recibido un pronunciamiento coincidente de consenso de los miembros del sector privado de que se rechaza esta forma de corrupción privada. Nosotros estamos planteando que la transparencia de las actuaciones de la administración tributaria, los resultados de control, todo eso se publicite. En los próximos días publicaremos, por ejemplo, el impacto que ha tenido por la actividad económica, por provincia, incluso por cantón, del uso ilegítimo, ilegal, de facturas falsas de empresas fantasma. En esa línea consideramos que el anticipo ha cumplido un rol importante, que ha sido un instrumento para prevenir y disuadir la evasión. Habían contribuyentes que antes no pagaban nada de impuesto a la renta de manera consecutiva, o sea, 10, 12, 15 años sin pagar nunca, declarando pérdidas de manera reiterativa. Entonces el anticipo nos ha permitido transparentar en algunos casos y en otros casos, aun cuando no se transparente todo, al menos asegurar una renta mínima. Entonces creemos que es una figura bastante eficiente. Por eso también, para mantener esa figura, en su momento, el año anterior, se promovió una reforma que permite corregir una distorsión que identificábamos, que en algunos casos habían contribuyentes que efectivamente sí tenían un mal resultado y su anticipo era mayor al impuesto que le correspondía, y ahora ya se puede devolver una vez cada 3 años sobre la base de un umbral que es el tipo impositivo promedio de los contribuyentes, y la norma permite que la Administración Tributaria pueda establecer un tipo impositivo también por segmentos de contribuyentes. En eso también podemos analizarlo, lo hemos planteado al Consejo Consultivo y esperamos que hasta el cierre de esta semana tratar de llegar al mayor consenso posible. Ahora, estamos conscientes, y se los he expresado, y los miembros del sector público también coinciden, de que no necesariamente tenemos que tener consenso en todos los temas. Y si hay una diferencia, hay que saber procesar esa diferencia y establecer en esos casos un informe con las posiciones de consenso y con las posiciones de disenso, con las debidas motivaciones y razones, tanto de la parte privada como de la parte pública. Pero esperemos hasta el día viernes. ¿Cuáles son los resultados? Probablemente se conozcan entre el lunes y martes de la siguiente semana. Perfecto. Ha tocado ciertos temas que es necesario profundizar. Vamos a darle paso en este momento a nuestro panel de los medios públicos. Primeramente, Giovanna Tassi, quien es directora de la radio pública, también tiene una inquietud para usted, director. Giovanna. Gracias, Mariuxi. Señor director, un gusto saludarle. El caso del Panama Papers, ¿qué hemos aprendido desde este caso? O sea, hemos logrado descubrir la ruta opaca del dinero ecuatoriano que reposa y reposaba en paraísos fiscales. A raíz de ese descubrimiento, ¿cuál ha sido el rol del Servicio de Rentas Internas y qué hemos aprendido para evitar que haya esa fuga de capitales? Bueno, recordemos que la lucha en contra de la evasión fiscal promovida por la utilización ilegítima de figuras de empresas offshore y paraísos fiscales no es reciente. Venimos con una primera política tributaria vigente de la Ley de Equidad Tributaria en el 2008, con un concepto claro de identificación y de facultad para que la Administración Tributaria aplique normas antiparaísos fiscales. Por ejemplo, abusos como los precios de transferencia, los préstamos simulados, operaciones de arrendamiento mercantil ficticias, ya se vienen regularizando y se vienen controlando desde el periodo fiscal 2008.
Con la aparición de los papeles de Panamá, lo que nos encontramos es ante un caso de la filtración más grande de la historia de un estudio jurídico de Panamá. No es el único estudio jurídico que tiene esta práctica de venta de empresas y servicios, entre comillas, integrales de asesoramiento de planificación fiscal agresiva, que lo que hace es que los contribuyentes, generalmente de corporaciones, paguen menos impuestos, aminorando o escondiendo las utilidades que afectan, en este caso, no solo al fisco, sino también a los trabajadores. Entonces, lo que creemos que como Administración Tributaria Ecuatoriana ocurrió a partir de los Panama Papers es una confirmación de el uso abusivo y el efecto nocivo en las economías y en la sociedad de los paraísos fiscales y de estas figuras de empresas offshore, empresas fantasmas que son tan ilegales e ilegítimas como las empresas fantasmas locales con las que estamos combatiendo, obviamente con toda la fuerza posible. En este caso nos encontró como Administración Tributaria fortalecidos, pudimos procesar rápidamente la información en nuestras bases de datos. Teníamos apenas el rastro de transacciones por cientos de miles de dólares de ecuatorianos hacia Mossack Fonseca sin saber de qué se trataban esas transacciones. Entonces hicimos una estrategia de conformar un grupo con todo el respaldo gubernamental, y esto ha sido muy importante para nosotros, que el combate a la evasión fiscal ha sido obviamente una política que ha trascendido estos gobiernos, y creemos que es un patrimonio ya de la sociedad. Es parte de la institucionalización, por ejemplo, la consulta popular reciente, donde ya ningún funcionario público ni dignatario de elección popular puede tener ningún tipo de bien, intereses o inversiones en paraísos fiscales. Hoy es un primer gran paso hacia un pacto ético global que tiene que trascender las fronteras del Ecuador. Nuestra canciller, el presidente, están en este momento en un foro ante la ONU haciendo planteamientos de combatir el uso abusivo de los paraísos fiscales, y que a nivel de la Organización de Naciones Unidas se establezca un organismo intergubernamental, un organismo que trascienda a organismos como la OECD, donde participen todos los países miembros de la ONU en lo que se llama un foro de transparencia e intercambio de información global. Es decir, que los países cooperemos, todos los países cooperemos, transmitamos información y combatamos las prácticas abusivas de empresas transnacionales que tienen operaciones ilegítimas alrededor del mundo con la opacidad y el secretismo de los paraísos fiscales. En esa línea, el Ecuador mantiene una política de cero tolerancia a esta forma de corrupción privada que es la evasión y defraudación tributaria, y en esa misma línea tenemos que seguir fortaleciendo los controles, no solo en materia de defraudación tributaria, sino de contrabando y de lavado de activos. Muchas gracias. Vamos a darle paso a Erika Astudillo del Telégrafo, que también tiene una inquietud para usted, director. Adelante. Buenas noches, economista. Otro tema de los que preocupa a nivel nacional es la deuda tributaria. Yo quería saber a cuánto asciende este monto y qué medidas se están tomando desde el SRI para recuperar este dinero. Bueno, la deuda tributaria es del orden de los 4.300 millones de dólares. 4.379 millones de dólares para ser exactos, con corte esta semana, y hemos recuperado en lo que va del periodo 606 millones de dólares de enero a agosto. Estamos en este mes de septiembre haciendo importantes operativos de recaudación con acciones y medidas cautelares muy fuertes, contundentes, porque obviamente hemos agotado ya la fase persuasiva, informativa. Y una vez que el contribuyente, después de tener una deuda firme por varios meses, se le llama a la posibilidad de hacer unas facilidades de pago, si es que no tiene todos los recursos, ya nos toca lamentablemente iniciar acciones coercitivas, como la aplicación de medidas cautelares, embargos o secuestros de bienes, retenciones de fondos, y en ese sentido venimos trabajando a nivel de las 24 provincias con mucha intensidad. Tenemos resultados muy positivos en los últimos meses de juicios de importantes sumas de dinero que vamos a cobrarlos en lo que queda de este año, y seguiremos obviamente cobrando esta cartera que en el orden de 1.600 millones de dólares estamos gestionando. El grueso de esta cartera, el 63%, se encuentra en un estado de suspensión porque se está discutiendo en la vía judicial. Pero también tenemos que destacar que en la función judicial, con el nuevo Código Orgánico General de Procesos,
los juicios que tenían antes un promedio de 7 años desde su inicio hasta su resolución han disminuido los tiempos sustancialmente a menos de 3 meses. Entonces, una de las estrategias de los contribuyentes para dejar de pagar sus obligaciones era dilatar con abusos de figuras que hay, abuso del derecho, abuso con una competencia o una especie de falta de lealtad procesal, interponiendo recursos en cada una de las instancias sin tener lo debido sustento. Esas prácticas o esas estrategias ilegítimas de tratar de dilatar las obligaciones para que paralelamente se vaya vaciando el patrimonio de las empresas o del contribuyente, poniéndolo a nombre a veces de testaferro, ya se está combatiendo con la urgencia y con la oportunidad en la resolución de los juicios a través del sistema oral con el Código Orgánico General del Proceso denominado COGET. Entonces, también es una buena noticia que la institucionalidad del sistema tributario, que también está conformado por los órganos de justicia tributaria, vayan fluyendo. No en todos los casos tenemos la razón, en la mayoría de los casos hemos tenido la razón. En primera instancia, 7 de cada 10 casos tenemos la razón en los juicios. En promedio, en la Corte Nacional, 8 de cada 10 juicios, el 80% son fallos favorables a la administración tributaria. Y eso también es importante que la ciudadanía conozca. A veces hay, lamentablemente, estudios jurídicos, asesores que venden como una solución plantear impugnaciones sin el debido sustento. Eso es una garantía y un derecho y nosotros lo respetamos. El contribuyente tiene el derecho a presentar reclamos administrativos en instancia judicial. Lo que no compartimos, lo que rechazamos cuando hay prácticas de deslealtad procesal, abuso de recursos sin el debido sustento, que lo único que tratan es dilatar el cobro de obligaciones tributarias. Así que en ese sentido, una buena noticia para el país es que la administración tributaria está precautelando hasta el último centavo de los impuestos que les corresponden, no al gobierno, sino a toda la sociedad, sobre todo en beneficio de los que menos tienen. Y adicionalmente publicaremos en los próximos días la deuda de cada uno de los contribuyentes con su debido estado. Muy bien, vamos a continuar. Verónica Rivadeneira tiene una pregunta para usted de la agencia Andes. Verónica. Muchas gracias, Mariuxi, director. Muy buenas noches. Quisiera volver al tema que planteaba Mariuxi al principio de las propuestas empresariales en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. También los empresarios quieren que se elimine el impuesto a la plusvalía, progresivamente el impuesto a la salida de divisas. ¿Cuál sería el impacto fiscal en el caso de que estos impuestos sean eliminados y cuánto dejaría de recaudar el Estado ecuatoriano? Primero, una precisión: el impuesto a la plusvalía no tiene... El impuesto al valor especulativo del valor de las tierras no tiene fines recaudatorios. El éxito de esa medida es que no se recaude un solo centavo, porque es decir, se habrán acabado las prácticas especulativas. Está dentro de los planteamientos. Nosotros creemos que se pueden, por ejemplo, ajustar ciertos elementos como el aporte de los terrenos a los fideicomisos inmobiliarios para el desarrollo de la promoción inmobiliaria. Eso estaba en el proyecto original remitido a la Asamblea. Estamos abiertos a los planteamientos que se estén dando. Creemos que el fin y la medida es coherente para combatir la especulación, pero también estamos conscientes que para ciertos segmentos que lo han expuesto así, la expectativa o la percepción ha generado que se genere una contracción de la demanda de departamentos y de casas. Realmente no hay un estudio de cuánto proviene esa contracción de la demanda atribuibles a la ley, pero obviamente, como lo planteó el presidente Lenín Moreno, estamos prestos, sin perder el espíritu del combate a la evasión, a la especulación, porque también hay un combate a la evasión, eso es importante también decir. El impuesto está consiguiendo uno de sus principales objetivos, que se transparenten las transacciones, porque si no se transparenta el valor real de las transacciones, cuando toque aplicar en la segunda venta, recordemos que en la primera venta aplica el régimen general del impuesto a la utilidad de plusvalía existente desde hace mucho tiempo, lo que hace este nuevo impuesto, que aplicaría a partir de la segunda venta de un bien inmueble, es forzar o incentivar a transparentar el valor de la transacción. Porque si no se transparenta el valor de la transacción en la segunda venta, obviamente se va a reflejar una utilidad mayor a la efectivamente concretada por haber faltado a la verdad. Entonces eso es importante que como sociedad discutamos también el tema de la transparencia. No es normal y no es legítimo, no es legal ni es ético poner
el valor de las escrituras a precios distintos a los realmente pactados. Y eso también es uno de los principios y ejes rectores de la ley. En cuanto a otros elementos, están siendo analizados y reitero que esta ley nunca tuvo fines recaudatorios. El éxito de esta medida es que se recaude cero del impuesto a la especulación, porque se habría acabado el fenómeno que se quiere combatir, que es la especulación del suelo, que debe servir para que más ecuatorianos que no tienen hoy una vivienda digna puedan acceder a un precio normal. El suelo no es una mercancía cualquiera, cumple una función social y por eso obviamente los también que deberían estar muy interesados en que se combata la especulación, más allá de las formas y de las medidas, de los planteamientos que ellos propongan, son los promotores inmobiliarios, porque para ellos el suelo constituye una materia prima para poder producir casas. Y en cuanto al ISD, el impacto fiscal es del orden de 1.080 millones de dólares anuales, pero sobre todo el impacto macroeconómico, el impacto de la economía sería devastador. O sea, nosotros consideramos que el impuesto a la salida de divisas, hay que ver algún mecanismo que se pueda analizar para el sector exportador, para apoyar el flujo de ese sector que trae divisas. Hay mecanismos que se pueden analizar, pero creemos que el impuesto a la salida de divisas, que tampoco tiene fines recaudatorios, tiene fines regulatorios, desincentivar la salida indiscriminada de divisas, está cumpliendo un importante rol extrafiscal, adicionalmente que genera ingresos al fisco muy importantes, pero su principal función es extrafiscal, es un rol obviamente de regulación del flujo indiscriminado de divisas hacia el exterior y fortalece, es una importante medida para fortalecer la dolarización. Muchísimas gracias. Ya en este momento hemos, creo que abordado diferentes temas. Muchísimas gracias también al panel, a Giovanna, a Erika y a Verónica por sus inquietudes. Seguramente en casa también tiene un poco más claro el panorama. Sin embargo, director, agradecerle también por ser parte de este panel y estar predispuesto a todas las preguntas de los medios públicos. Una entrevista en exclusiva con usted, para ustedes, en sus casas, pero solamente en la primera parte. Esté pendiente porque vamos a tratar otros temas como serían los mecanismos de transparencia, cuál es el trabajo que está realizando el SRI en conjunto con la Fiscalía, temas que abordaremos y que usted no se puede perder el día de mañana. Hasta aquí esta primera parte con Leonardo Orlando, director del SRI. Buenas noches.